me salvó y me libró, con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. A tus pies, Jesús. La, 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 la. Te amo. Hola, bendiciones a todas las personas que hoy están conectados con Nazareno en Casa. Es una bendición poder estar hoy aquí y compartir con ustedes. Y hoy traigo un tema que sé que el Espíritu Santo lo colocó en mi corazón. Sé que va a ser una palabra aparentemente muy sencilla, que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Antes de comenzar, quiero invitarte allí donde estás, puedas alejarte, tener un tiempo donde puedas concentrarte en la palabra, y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Por favor, cierra allí donde estás tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias por el tiempo que hoy nos estás permitiendo tener, Señor. Hoy te pedimos que seas tú bendiciendo, Padre Celestial, este tiempo, que seas tú obrando, que seas tú tomando control, Padre Celestial, de cada palabra que sale de mi boca, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de los corazones de cada una de las personas que hoy están oyendo, Señor. Que la palabra caiga como esa semilla, Señor, en buena tierra y que dé fruto al 100%, Señor. Te pedimos que tú estés quitando cualquier estorbo, cualquier cosa que haya, Padre Celestial, que quiera venir a traer esa interrupción de tu palabra a nuestro espíritu, Señor. Te pido que seas tú usándome. Soy un instrumento en tus manos en esta hora y te pido que solo tú hables a través de mí, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy quiero compartir una enseñanza que sé que han escuchado muchas veces, pero lo lindo de la palabra es que cada vez que la leemos el Señor nos habla de maneras diferentes a nuestra vida. Y el título de la enseñanza de hoy es sobre qué estás edificando tu vida. Sabemos, bueno, yo no sé mucho de construcción, pero algo que creo que todas las personas saben por cultura general,
o porque no tenemos que ser expertos para saber que una buena edificación requiere unos buenos cimientos. Los cimientos no se ven, son lo que tarda más tiempo para que, en hacerse buenos, para que pueda sostener la construcción, y generalmente es lo que más dinero requiere en una construcción de una casa o un edificio, porque dependiendo de los cimientos, pues vamos a saber si la casa o el edificio, lo que se esté construyendo, puede prevalecer cuando vengan situaciones difíciles, o cuando hayan temblores, o cuando hayan pruebas sobre aquella edificación. Pero hoy quiero traerlo a nuestra vida, sobre qué estamos edificando nuestra vida. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, o aún les ha pasado, han estado en esa situación, y es: ¿por qué una persona que vemos que conoce la palabra, vemos que es apasionada por la palabra, que se ve y se nota que es amoroso del Señor, por qué de un momento a otro esas personas se pueden alejar? Porque nosotros en algún momento nos podemos alejar cuando sentimos que estamos tan firmes en el Señor. ¿Qué cosas hacen que nosotros como cristianos tengamos esos alejamientos? Y muchas veces esos alejamientos o enfriamientos que tenemos con el Señor nos pueden llevar a caminar por sendas equivocadas o por caminos que no han sido diseñados para nosotros. Y pensando en todas estas preguntas, tal vez algunos se respondan a sí mismos o digan: bueno, a mí una vez me pasó y fue por... Y tal vez ese por puede ser que tuvimos una prueba muy difícil y eso nos hizo alejarnos un poco del Señor. Otros dirán: no, el estrés, el temor, las preocupaciones han hecho esos alejamientos que se producen conmigo y con Dios. Otros pueden decir la tristeza por relaciones rotas, por divorcios, tal vez duelo por muerte de seres queridos. Otras personas dirán: no, los alejamientos, o yo me separé totalmente del Señor porque no he podido superar esas heridas del pasado, aquellas cosas que marcaron mi vida en la infancia, no he podido perdonar, no he podido soltar. Y bueno, y así cada uno podrá tener respuestas a por qué esos alejamientos, o por qué personas que aparentemente están tan firmes en la palabra, de un momento a otro se alejan y aún llegan a decir: no, yo no creo en Dios. Y la palabra nos va a contestar en esta noche en la interrogante que hoy estamos preguntando. La palabra no nos promete que no vamos a pasar tribulaciones o angustias. De hecho, nos habla que vamos a pasar por tribulaciones y angustias, pero nos dice que debemos confiar. Nos habla que en medio de toda la turbulencia y el caos que el mundo nos pueda presentar, el Señor va a estar en medio de nosotros. Nos habla que cuando pasemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Nos dice que depositemos nuestras cargas en Él y que confiemos en Él, porque Él lo va a hacer. La palabra nos enseña en múltiples episodios, aún en la vida de los grandes personajes que estudiamos, vemos que la tribulación, las aflicciones no fueron cosas ajenas a estas personas, aunque conocían del Señor. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que la vida cristiana y el conocer a Dios no nos hace ajenos a aquellas situaciones, no nos hace ajenos a que tengamos heridas y a todas estas circunstancias que podamos estar viviendo. Pero todas estas circunstancias que nosotros podamos estar viviendo y que en algún momento ocasionaron alejamientos de mi relación con Dios, no son una causal para yo negar a Dios, o no son una causal para yo definitivamente alejarme de la palabra y del Señor. Hay sentimientos, el Señor nos hizo para que expresáramos nuestras emociones a través de los sentimientos que podemos expresar, y es válido las emociones que tenemos, es válido tu tristeza, es válido el temor que puedas tener, es válido el dolor por una ruptura, por un divorcio, por la muerte de un ser querido, es válido que en los momentos de prueba te angustiaste y te confundiste. Creo que el problema no son los sentimientos que emergen, las circunstancias que podamos vivir. Creo que el problema es que esas situaciones
no nos pueden alejar del Señor, no nos pueden, o no pueden ser el impedimento para que nosotros podamos tener una relación constante con el Señor. Porque si fuera así, entonces no podríamos tener prácticamente un mes, una relación como fluida con el Señor, porque siempre van a presentarse estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si está bien yo sentirme asustado, preocupado, triste, desesperanzado, desanimado, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando yo no entiendo la palabra, cuando yo no la creo y cuando yo no la llevo en práctica, esto realmente es lo que hace que yo me aleje del Señor. No son las circunstancias y no son las pruebas, porque si yo puedo estar pasando por una prueba muy difícil, pero yo creo en la palabra, yo confío en el que el Señor lo que escribió allí se hará. Si yo creo en la viabilidad que la palabra tiene para mi vida, esas circunstancias, aunque en algún momento me puedan generar este tipo de emociones, no me van a hacer alejar, sino que yo voy a creer lo que la palabra dice para mi vida. Entonces el problema yo creo que no son las circunstancias como tal, el problema de los alejamientos que tenemos o la separación que tenemos con Dios es cuando no creemos en la palabra, cuando no la entendemos como debe ser y sobre todo cuando no la ponemos por práctica o cuando no la ponemos por obra. Por ejemplo, cuando la palabra dice, venid a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar. La palabra es clara, cargas van a haber, pero dicen, vengan a mí, depositen mi carga, depositen su carga en mí. Cuando yo pongo en práctica esa palabra, no quiere decir que no sienta la emoción está allí. Pero cuando yo creo que la palabra dice, yo voy a llevar esto que me duele, esto que me preocupa al Señor y voy a descansar en Él, estás colocando la práctica de lo que la palabra te dice y como resultado la paz del Señor va a venir. El problema sigue, la emoción tal vez está allí, pero la paz del Señor está. Colocaste por práctica la palabra y eso hace que tú no te alejes de Él. Y vamos a leer un texto. Como les dije, sé que es muy conocido, pero sé que el Señor nos va a hablar. Y vamos a hablar de una de las enseñanzas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue una serie de enseñanzas que Jesús tuvo con unos seguidores. Y cada enseñanza trae un mensaje muy especial. Son enseñanzas aparentemente sencillas cuando uno la lee, pero que tienen una profundidad divina y una profundidad espiritual que vale la pena repasarlas y apropiarse de lo que allí nos dice porque va a ser de bendición para nuestra vida. Y el día de hoy vamos a leer la última de aquellas enseñanzas o aquellas bienaventuranzas que están en este Sermón del Monte. Y vamos a la palabra Mateo 7, del 24 al 28. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que los maestros hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, quiero que vamos viendo frase por frase de este texto que acabamos de leer para que podamos entender cuál fue el objetivo de la enseñanza que Jesús quería tener con esta comparación de aquel hombre sabio que construyó sobre la roca y aquel hombre necio que construyó bajo la arena. Lo primero que quiero decir es que esta serie de mensajes del Sermón del Monte, Jesús no lo estaba diciendo a personas para evangelizarlas. Él estaba hablando a un grupo de seguidores, es decir, un grupo de creyentes que habían estado con Jesús por un
un tiempo determinado y que querían aprender más acerca de él. No eran personas nuevas, no eran personas que apenas estaban como conociendo, no, eran personas que ya tenían, digamos, un tiempo de formación, y Jesús está hablando a estos seguidores. Es decir, este tema el Señor lo está hablando a su iglesia, no le está hablando a la gente nueva, a la gente inconversa, sino a su iglesia. Entonces, si tú estás escuchando este mensaje, es porque ya tienes un conocimiento. Bueno, si lo estás escuchando por primera vez, algún mensaje de la palabra, gloria a Dios, pero por lo general sé que este tipo de mensajes lo escuchan personas que ya somos conocedoras, que llevamos algún tiempo y que no somos ajenas a la palabra, a lo que el Señor nos manda a través de ella. Pero la parábola realmente, más que hablar o enfatizar sobre la roca y la arena, está hablando del sabio y del necio. Está hablando que hay dos tipos de oyentes: el que pone por obra y el que escucha pero no coloca en práctica lo que ha escuchado. Realmente la tesis o el énfasis de la palabra de esta enseñanza es la división que hay en los oyentes de la iglesia: los que escuchan y hacen, los que escuchan y no ponen en práctica lo que han escuchado. Y dice la palabra, la primera frase: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En esta ilustración, en este ejemplo, el Señor habla de dos cimientos, pero me llama la atención esto. Ambas casas por fuera se veían muy parecidas, se veían que estaban bien construidas. El fundamento realmente de las casas, esos cimientos estaban ocultos. Eso era algo que no se veía a primera vista y que era muy difícil de definir cuál de las dos estaban mejor construidas. La manera como se dio cuenta o se probaron estas dos casas fue a través de la tormenta, fue a través de la prueba. Lo primero que yo quiero mostrarles o enseñarles es que las pruebas en la vida, las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, están para enseñarnos y para mostrarnos qué fundamento realmente tenemos en Cristo. Es fácil escuchar, aún leer la palabra, tener hábitos. Eso es algo que se puede aprender, pero practicar la palabra, creerla, es algo que es más profundo y va más allá, y es lo que finalmente diferencia a estos dos tipos de personas que narra acá, el necio y al sabio. Tanto el hombre sabio como el necio se dedicaron precisamente a las mismas cosas. Los dos se dedicaron a construir su casa, los dos se dedicaron a tenerla bonita, a edificar algo donde ellos pudieran vivir. Finalmente ellos lograron el mismo objetivo, porque dice que los dos construyeron y terminaron sus casas. El problema no fue de acá para arriba, porque aparentemente los dos cumplieron con la meta de construir su casa. Ambos se comprometieron y lo pudieron lograr. Terminaron con trabajo, porque no quiere decir que el que edificó sobre la arena no tuvo algún tipo de esfuerzo, porque obviamente que sí. Los dos tuvieron esfuerzos de diferente nivel, pero los dos lo tuvieron. La semejanza entre estos hombres es muy considerable. Es decir, que la semejanza entre los que escuchan y ponen por obra y los que escuchan y no hacen caso de lo que la palabra dice es muy parecida. ¿Por qué? Porque son personas que van a la iglesia, son personas que escuchan, todos los domingos están allí, o los miércoles o los sábados, son personas que leen la palabra, tal vez ya tienen un hábito diario de lectura de la palabra, tal vez son personas que tienen el hábito de la oración. Entonces, cuando tú ves lo de afuera, lo que se alcanza a notar a la vista, ves dos personas muy parecidas, pero lo que realmente diferencia a estos dos tipos de cristianos son los fundamentos, y esos fundamentos es Cristo como roca, pero es lo que tú crees realmente que Cristo escribió en la palabra, porque cuando tú lo crees, tú lo pones por obra. Pero cuando a ti simplemente te gusta escuchar, estás de acuerdo con lo que Jesús aún ha dicho en su palabra, estás muy acorde con, digamos, un estilo de vida cristiano, pero no pones por obra lo que tú estás escuchando,
es como si tú estuvieras edificando tu vida sobre la arena. Que cuando venga la primera tormenta, la primera tempestad, la dificultad, se va a venir abajo. Ambos escucharon la palabra. Las mismas recomendaciones, las mismas advertencias, no terminan en lugares diferentes porque escucharon cosas diferentes. Las dos personas en la iglesia escucharon las mismas cosas. La diferencia fue que uno puso en práctica y otro no. Una de las lecciones de esta parábola es que cada uno de nosotros tenemos que edificar una casa. Pero nuestra preocupación principal y fundamental y constante debería ser si tenemos buenos cimientos, si realmente tenemos unos cimientos sólidos. Esa debe ser nuestra preocupación, no solo cómo luzca por fuera, sino realmente qué tanto de la palabra tú pones en práctica, qué tanto de la palabra tú crees. Tú eres consciente, y sé que hay versículos que te los sabes de memoria, pero qué bueno que nos hiciéramos un autoanálisis acá y de todos los versículos que yo me sé de memoria, cuánto realmente creo y coloco en práctica. No que suenen bonitos, cuánto realmente tú crees y cuánto realmente tú colocas en práctica. Por ejemplo, airaos pero no pequéis. Es un versículo que sé que todos lo hemos escuchado en algún momento. Airaos pero no pequéis. Estamos colocando por práctica este versículo. Realmente no llevamos el enojo a la ira y por ende al pecado. Y cada uno de los versículos que tú te sabes, que llegan a tu mente en este momento, piensa. ¿Te lo sabes? ¿Te gusta? ¿Crees que es cierto lo que dice allí? La pregunta es, ¿lo pones por obra? ¿Lo pones en práctica? Porque realmente allí están los fundamentos en los cuales nosotros debemos perseverar y autoevaluarnos. La roca representa edificar sobre Cristo con cuidado, con esfuerzo y fatiga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas que en construcción picar una roca que con la pala cavar en la arena. Obviamente, hablando de esfuerzos, en la arena va a ser mucho más fácil, porque tú puedes ir a la iglesia cada 8 días y escuchar. Digamos que eso es algo que, como decía anteriormente, como hábito lo podemos hacer. Pero es que cuando tú cavas sobre la roca es creer lo que la palabra te está diciendo, salir y poner por obra, perdonar al que tienes que perdonar, cuidar tus ojos de mirar a lo que no se debe mirar, guardar tu corazón de la avaricia, guardar tu corazón de las ganas de figurar, guardar tu corazón de querer tener cosas materiales y que el materialismo te quiere absorber. Eso es cavar sobre la roca, eso cuesta. Escuchar es más fácil, es disponer una hora de tu tiempo, un domingo, un sábado o en la reunión que tú vayas, digamos, es algo que tú lo puedes hacer. Pero poner por obra es cavar en roca. Requiere mucho esfuerzo, requiere disciplina, requiere constancia, requiere humildad, requiere tener cosas que a veces no estamos dispuestos a hacer. Obviamente va a ser mucho más fácil sobre la arena, siguiendo la línea del ejemplo que estamos hablando, que cavar sobre la roca o picar sobre la roca. Los prudentes comienzan y terminan la construcción. Es necesario que entendamos que la meta de nosotros debe ser empezar y terminar nuestra vida cristiana como debe ser. Que no vaya a ser un momento en nuestra vida que llevemos 10 años o 15 años, pero los últimos 2 años de nuestra vida estemos alejados del Señor. Sería muy triste que eso pasara, porque eso nos demostraría que realmente nosotros todo ese tiempo estuvimos edificando fue sobre la arena. La arena representa, o los que construyen sobre la arena, los que oyen las palabras de Jesús, pero no la ponen por obra, simplemente oyen, pero de allí no pasa. La palabra no pasa a tu corazón, porque si pasara al corazón y tú tuvieras ese entendimiento profundo de lo que tú estás escuchando en cada sermón, en cada enseñanza, nuestra vida sería diferente. No porque no tuviéramos, como estamos hablando, los problemas o situaciones,
sino porque pudiéramos sobrellevarlas de una manera más con paz, sin menos estrés y disgustos. Y algo que escuché a un pastor en estos días es que él decía: el desierto lo pone Dios, pero el tiempo lo ponemos nosotros. Y me gustó mucho esa frase porque es real. El desierto lo coloca Dios porque las pruebas van a llegar. Nosotros no las colocamos, a menos de que sean consecuencias, pero digamos que Dios coloca esos desiertos con el objetivo que tiene de edificarnos, de purificarnos y bueno, todo esto. Pero el tiempo lo colocamos nosotros, el tiempo de estar en ese desierto lo colocamos nosotros, de acuerdo a cómo nosotros lo pasemos, de acuerdo a cómo nosotros estemos construyendo sobre la roca y estemos creyendo las palabras del Señor en nuestra vida. Escuchen, no lo que nosotros queremos creer, sino lo que la palabra realmente dice, porque a veces manipulamos también versículos y queremos amañarlos para pegarnos de allí cuando eso Dios no lo ha dicho. Eso es parte también de construir sobre la roca, que tú seas sabio y que tú sepas qué te habló Dios y qué no te ha hablado Dios, porque Dios nos habla diferente a todos. Hay muchos que no se preocupan en esos cimientos, sino que se preocupan para que su casa luzca bien a los ojos de los demás. Y aparentemente, como hablamos ahorita, las dos casas tenían por fuera, tal vez aún hasta el diseño se podría haber parecido, pero lo que no entendemos es que nosotros no vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, y a veces nos preocupamos tanto por agradar a los ojos de los hombres, por agradarle al hombre, por buscar la aceptación, por buscar el reconocimiento, por buscar el éxito que el mundo nos está constantemente mostrando y bombardeando y llevándonos como a eso, y nos preocupamos tanto tiempo para que luzca a los ojos de los hombres, qué chévere, mira esta persona esto, mira la elocuencia que tiene para hablar, mira el carro, la casa o qué sé yo, tantas cosas que a la luz de los hombres puede parecer, pero que finalmente son ilusiones sobre la arena, simplemente ilusiones. Recuerda que la estadía que nosotros tenemos aquí en la tierra es algo temporal. Realmente nuestra ciudadanía está en los cielos, por eso debemos apuntar más a esos cimientos que nadie ve, que tal vez no son exitosos al ojo del mundo, pero que realmente lo que nos va a dar ese pasaje a la vida eterna, esa relación con el Señor aquí en la tierra, para que podamos soportar todos estos impases que pueden venir a nuestra vida. Todo lo que no sea Cristo lo debemos considerar como arena movediza. Aún el dinero que tú tienes en el banco, que a veces el dinero en este mundo nos da algo de seguridad. Sentimos que, tengo la cuenta tantos millones, eso me da una seguridad. Pero finalmente es arena movediza, y creo que la lección que hemos tenido en estos últimos años ha sido esa. Puede llegar algo así que cambie la vida. Pueden robarte lo que tienes en la cuenta, puede pasar algo y tú necesitaste gastar ese dinero y te quedaste sin nada. Todo lo que no sea Cristo se convierte en arena movediza. Por eso, cuando edificamos nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra vida, nuestra familia, nuestras emociones, debe ser sobre algo que sea inamovible, sobre algo que, a pesar de las tormentas que puedan venir a llegar, esté firme. La única manera de que nosotros podamos estar firmes en medio de esto es cuando cavamos en la roca. Es cuando vemos su palabra, la creemos, la entendemos y la ponemos por obra. Uno construye para que su casa durara, que fue el que construyó sobre la roca. El otro construye para que su casa luciera, que es el que construyó en la arena. Escuchen, uno construye para que su casa durara, otro construye para que su casa luciera, que otros vean, que otros me admiren, que otros, apariencias en otras palabras. El otro construyó sobre la roca para que fuera algo duradero. La pregunta es, ¿sobre cuál quieres tú apuntar o sobre cuál estás cavando en este momento? Y es importante que nos respondamos esta pregunta porque, de hecho,
Jesús cierra esta serie de enseñanzas con esta parábola, porque él quería decir, de nada sirve que tú escuches todo lo que yo estoy hablando si no lo vas a poner por obra. De hecho, muchas de las personas que estaban allí, que estaban escuchando a Jesús en ese momento, al final se acercaron y ¡wow! ¡Qué palabra! Lo empezaron a exaltar, a levantar, pero eso fue algo que luce. ¡Ay! Como habló de bonito, exaltó al predicador o dijo que qué buena prédica, pero eso es algo tan efímero. La pregunta es, ¿qué de todo lo que estaba hablando Jesús en ese momento les llegó y cambió y transformó las vidas realmente? ¿Qué tanto de eso que ellos escucharon realmente pusieron en práctica? ¿Qué cambió en la vida de estos dos hombres o de estas edificaciones, la que se construyó sobre la roca y la arena? ¿Qué cambió? Vemos que al principio todo parece igual, dos hombres construyendo, y los dos construyeron y terminaron el trabajo. Pero hubo un cambio repentino y fue la condición del clima. Dice la palabra, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Una tormenta. En ese momento creo que la descripción que Jesús da de tormenta era porque en ese momento, digamos que para ellos algo como muy catastrófico eran esas tormentas que venían, porque ellos finalmente tenían tiempos en el mar. Muchos de los discípulos de ellos eran pescadores, y si no eran pescadores, las multitudes que los seguían estaban relacionados con aquellas tormentas que venían y que eran fuertes. Tal vez hoy en día, si Jesús estuviera hablando, no lo va a comparar con una tormenta, sino que lo va a comparar con una bomba nuclear o, bueno, tantas cosas. Lo que cambió fue la prueba que llegó a la vida de estas dos personas. Jesús nos avisa que el cimiento de nuestras vidas va a ser golpeado. Eso lo hablamos en un principio. Las pruebas y finalmente el juicio final son tormentas que van a llegar a nuestra vida, que han llegado a nuestra vida, y la manera como nosotros podamos soportar estas pruebas o estas dificultades que lleguen es lo que realmente va a mostrar qué clase de cristianos somos. De estos dos tipos de oyentes que Jesús les quería hablar, qué clase de tipo de cristianos realmente somos. Queremos simplemente acomodar la palabra a lo que queremos simplemente escuchar porque nos parece chévere, pero no pasa de ahí. Las tormentas van a llegar, mis hermanos, porque es la manera como Dios nos va a mostrar qué clase de fundamento realmente tenemos. Son cosas que no podemos evitar, y como en el ejemplo que el Señor está colocando acá, fue algo que llegó inadvertido, fue algo que ellos no sabían que iban a pasar, simplemente llegaron. Y las pruebas y las dificultades que nosotros vivimos en esta tierra son así, simplemente llegan. Tenemos que estar preparados, no hay tiempo para jugar a ser cristianos, sino para tener una fe genuina en el Señor. Cada vez más, y es triste decirlo así, y lo digo con temor y temblor, porque la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, pero cada vez más se ve como el cristianismo es como si fuera retrocediendo, es como que cada vez salen más escándalos, cada vez se ve como la iglesia se deja permear de tantas cosas del mundo y ya no se sabe, esa línea se ha pasado tanto que es como que una persona que llegue afuera, llega a la iglesia y tal vez ya no se siente bien porque no ve tanta diferencia al mundo, y es triste llegar a pensar eso, que lo que hace que la gente se quede en la iglesia es no ver una diferencia tan marcada entre el mundo y la iglesia. Lamentablemente cada vez vemos cómo van surgiendo más cosas, más sectas, más liberalismo dentro del cristianismo, pero no la libertad que Jesús vino a darnos, sino un libertinaje que el mundo quiere traer, y que los cristianos de alguna manera hemos caído en todas estas corrientes. Esto va a llegar, son cosas que pasan, los desiertos, y si nosotros no estamos fundamentados en la roca, si nosotros no tenemos claro que tenemos que cavar con esfuerzo profundo para tener esos cimientos en Cristo,
todo esto nos va a arrastrar, esta tormenta nos va a llevar, nuestra casa se va a derrumbar y necesitamos despertar. No podemos seguir dormidos esperando que la vida siga como si nada, cuando hay cosas que tenemos que poner por obra ya. Si usted tiene que pedir perdón, pida perdón hoy. Si usted tiene que perdonar, perdone hoy. Es difícil, lleva un tiempo, pero empiece, es un proceso. Si usted tiene que hacer algo que, por ejemplo, tengo el hábito de mentir, tú sabes que la palabra habla de que la mentira no, pues empieza a tener ese hábito de decir no mentiras, pero tenemos que poner por obra, porque nada nos sirve ir cada 8 días a recibir si no vamos a poner por obra. Culturalmente, el ser cristiano se volvió como fama, se volvió como una cultura, como que muchas personas, chévere ser cristiano, pero el mensaje no llega al corazón, no viven una vida conforme a lo que ser un cristiano es, y finalmente tienen una conversión que no es genuina. De hecho, no es una conversión, tal vez harán algo de cambios, pero realmente no hay una conversión genuina, porque nos falta creer más profundamente en el Señor. La marca distintiva de un verdadero discípulo no es lo que habla, no es como luce, no es como obra, no es como adora, sino como vive. Voy a volver a repetir. La marca distintiva de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, no es el que habla bonito y súper elocuente y el que se sabe más versículos, no es como luce, pulcro, con cierto tipo de marcas de ropa, no es como obra, porque podemos engañar, podemos aparentar ser algo y realmente no lo somos, no es como adora, porque hoy en día tenemos la adoración como solo la encerramos, el que va y levanta las manos en el tiempo de alabanza y adoración. No es como ese tipo de definición de adoración no es como adora, sino como vive. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos no son estas cosas de apariencia, los frutos es cómo reaccionas cuando alguien viene a acusarte injustamente, cómo reaccionas cuando alguien te agrede, cómo reaccionas cuando uno de tus hijos hace algo que tú le habías dicho que no y finalmente lo hace, cómo reaccionas cuando tu esposo o tu esposa te hiere por palabras o por circunstancias, cómo reaccionas, cómo estás viviendo, cómo vives en el interior de tu casa, porque finalmente en la casa es donde nosotros mostramos realmente quiénes somos. Eso es lo que hace la marca distintiva de un verdadero cristiano. Y finalmente, cómo vives es cómo practicas y pones por obra la palabra del Señor. Mateo 21, del 28 al 32. Vamos a leer otra parábola. Dice, parábola de los 2 hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero... Bueno, aquí tuve algún problema. Pero no quiso ir. El otro hijo le dijo a su papá, lo voy a parafrasear porque aquí el computador se me bloqueó. Pero el otro hijo le dijo, sí, yo quiero ir a trabajar en tu viña. Pasado el día, aquel que dijo que sí quería ir, o que iba a ir a trabajar, que se había comprometido, no fue. Pero el que había dicho inicialmente que no, algo surgió en su interior y finalmente fue a trabajar. Dice la palabra, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras creyeron, y a vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerlo. ¿Qué estaba hablando Jesús y qué le estaba enseñando a sus discípulos con esta palabra? De nada sirve, amén, amén, yo lo creo, sí, amén.
yo lo voy a hacer, y todo lo que la emoción de un momento nos puede llegar a hablar, pero que finalmente sales y no pasa nada y no haces nada. A una persona que llega, tal vez no con esa efusividad, no con esas demostraciones en público, y que tal vez inicialmente ni siquiera tiene una convicción tan clara, pero que sale, medita en lo que recibió, cree la palabra que escuchó y finalmente la pone por obra. ¿Cuál de los dos, dice Jesús a ellos, realmente hizo la voluntad de mi Padre? ¿El que dijo, sí, yo lo voy a hacer y no lo hizo? ¿O el que muy calladamente, tal vez inicialmente, pero que finalmente su vida la llevó a una profundidad, que entendió, creyó la palabra y la puso por obra? Finalmente lo que el Señor nos dice es, la obediencia es lo que revela que yo he doblado mi voluntad a su voluntad. La obediencia es lo que revela que yo he doblado mi voluntad a su voluntad. El poner por obra la palabra del Señor, en otras palabras. Cristo siempre va a esperar la obediencia de nuestro corazón, y no por obligación, sino por una convicción que tenemos en nuestro corazón. No por una emoción, sino por una convicción que tengamos. La obediencia debe ser movida por el amor. Yo amo tanto a Cristo, yo amo tanto a Dios, los amo tanto que por amor yo voy a obedecer. Finalmente, debe ser movida por amor, pero también debemos ser inteligentes y sabios, que lo que el Señor manda en su palabra es por el bien de nosotros mismos. Si tú te pones a ver detalladamente las recomendaciones de la palabra, aún los mandamientos que están allí en la palabra, son para que podamos vivir mejor aquí en la tierra, son para que podamos estar con una mejor calidad de vida en esta tierra. Las reglas o los mandamientos, o como lo quieras llamar, las recomendaciones que la palabra está, no hacen más a Dios de lo que ya es, porque Dios es Dios, y nuestra obediencia no lo va a hacer mayor o menor, Él sigue siendo Dios, pero la obediencia sí nos va a hacer mayor a nosotros, mayores receptivos de su palabra. Vamos a ser personas con mejores valores, vamos a vivir de una manera mejor, no sin problemas, pero sí llevándolos de una manera diferente, sobre todo haciendo a Cristo el centro de nuestra vida. La obediencia va a requerir sumisión de todas las áreas de mi vida. No vale ser obediente en una, pero en otra no. La idea es que podamos someter nuestra voluntad a su voluntad. Y sigue diciendo la palabra en el texto inicial base: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, simplemente al escuchar no va a marcar la diferencia, sino es hacer. Eso es lo que me va a dar un cimiento seguro. Es necesario que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, nada más. El objetivo finalmente de esta palabra, o que Jesús nos quiso enseñar y que hoy estamos recordando después de más de 2000 años, esas mismas palabras que Jesús mencionó, es asegurarnos una eternidad feliz. Es asegurarnos que mientras nosotros seamos obedientes y pongamos por obra la palabra del Señor, realmente vamos a ser unos cristianos genuinos, vamos a tener ese tiempo y ese pequeño lapso que pasamos aquí en la tierra, vamos a tener la bendición de poderlo llevar con una vida de gozo, con una vida de paz, con una vida centrada en el Señor, con una familia tranquila, en paz, que a pesar de que alrededor veas tantas cosas, tú puedas decir: llegué a mi hogar, llegué a un lugar seguro, llegué a ese refugio. Tantas personas que no quieren llegar a su casa porque es un caos, porque están viviendo un infierno, porque escuchan y no ponen por obra, porque el orgullo puede más, porque el egoísmo puede más, porque querer hacer las cosas a mi manera puede más que doblegarnos a la palabra del Señor. A veces decimos: yo no me voy a doblegar a él o a ella, yo no me voy a rebajar a pedir perdón, yo no. Escuchen, usted puede seguir viviendo su vida así, pero les aseguro que va a vivir una vida en amargura. Les aseguro que no va a vivir de la plenitud del Espíritu que habla en su palabra. Les aseguro que no va a poder vivir de esas bendiciones, de esa libertad que Jesús vino a dar. La palabra dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Mientras tú no
te rindas y doblegues al Señor, vas a vivir cautivo de tus emociones, de tus heridas, de tu pasado, de tu amargura, de tu falta de perdón. El Señor viene a darnos libertad. Y hoy con todo mi corazón les quiero decir, evaluémonos. ¿Estás colocando por obra realmente lo que tú estás aprendiendo de la palabra? ¿Lo crees realmente? ¿Lo estás entendiendo? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida? ¿Solo que luzca o realmente quieres que perdure? Y en esta hora quiero orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hora te quiero dar gracias, Señor Jesús, por esta palabra que hoy tú nos regalas. Gracias porque sé que tú la tenías en tu corazón para esta noche. Sé que tú tienes propósitos, Señor. Soy la primera que te digo, ayúdame a poder construir una vida fundamentada en ti, Señor. Ayúdame a entender cada palabra, Señor, cada versículo que me sé. Ayúdame a ir más allá y profundizar, no solo de escuchar, sino a entender por qué la tengo que poner por obra. Ayúdame a ser sabio, sabia, de poder edificar sobre la roca, sobre algo perdurable, sobre algo que a pesar de que vengan tormentas, dificultades, desiertos, huracanes, vamos a poder sobrevivir. Yo te pido, Señor Jesús, que esta palabra haya caído en buena tierra en nuestros corazones, que podamos dar fruto, Señor, al 100 por 1. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra sea bendición, que la coloquemos por obra, que nos va a requerir esfuerzo, trabajo, tiempo, pero que va a valer la pena totalmente cada minuto que nosotros invirtamos en cavar sobre la roca. Que Dios los bendiga. Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Acortamos distancias.